Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda mesa de diálogo del tema La libertad, Sancho, es uno de los dones más preciosos. Como primer momento vamos a escuchar a nuestro coro Domum Dei, que nos interpretará una canción sobre la libertad, y posteriormente ya les presentaré a nuestra mesa que nos acompaña el día de hoy. Gracias. Cuando cantas, yo canto por tu libertad. Cuando lloras, también lloro tu pena. Cuando tiemblas, yo rezo por tu libertad. En la dicha o el llanto yo te amo. Recordar días sin luz de tu miseria. Mi país olvidó por completo quién era. Cuando cantas, yo canto por tu libertad. Cuando tú estás ausente, yo espero. Es tu religión o quizás realidad, una idea que a todos nos cambia. Creo yo que eres tú la única verdad, la nobleza de nuestra humanidad. Por salvarte se puede luchar, esperarte sin desfallecer. Cuando cantas, yo canto por tu libertad. En la dicha o el llanto yo te amo. La canción de esperanza es tu nombre, tu voz, y la historia nos lleva hacia tu eternidad. Libertad, libertad, libertad. Esperemos nadie esté aquí obligado porque el tema es la libertad. Pues tenemos aquí un panel de lujo que nos acompaña, agradeciendo mucho su presencia. Primero las damas, la doctora Rossana Stanchi es originaria de Italia, es doctora en letras modernas por la Universidad de Turín en Italia, cursó su posgrado en historia medieval en la Universidad de Eichstätt, Alemania, tiene un diplomado magisterial por el Instituto de Maestros Amonti en Asti, Italia, su ciudad natal. Actualmente es cofundadora de Yes Youth Education Support AC México, que tiene un centro de educación y de apoyo escolar en Campeche, y se ha desempeñado en diversos proyectos a lo largo de México, desde la implementación, dirección, ¿no?, orientados a la educación, la recuperación de servicios educativos, formación, acompañamiento, inserción laboral, entre otros. Ha publicado y participado como coautora de libros, cuadernos de memorias y artículos en revistas. Desde el 2007 se desempeña como representante de APSI Fundazione en México, la cual es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, nacida en 1972 en Italia, que hoy en día opera en 40 países del mundo.
En México está presente desde 1987 y actualmente tienen oficinas en Oaxaca, Ciudad de México, Tabasco, y opera también como coproyectos en Yucatán, Jalisco, Querétaro y Guanajuato. Bienvenida. También nos acompaña Guillermo Mendicuti Loría, empresario, esposo, padre de familia, reconocido por su alma mater del Instituto Tecnológico de Mérida como egresado distinguido. Junto a su esposa Arlette fundó en 1996 la cadena de restaurantes Los Trompos, expresidente de Canacirc, Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán y fundador de la Comisión de los Derechos Humanos. Es egresado del programa de alta dirección del IPADE, certificado como consejero empresarial, impulsor y presidente fundador de FEYAC en Yucatán. Ha recibido diversos premios, ¿no? Como por ejemplo el de aquí de la Universidad de Anáhuac, el Premio de Responsabilidad Social, y también ha sido presidente del Consejo de Administración de la Unión de Crédito y de Comercio, consejero económico de la Arquidiócesis de Yucatán, así como diversas instituciones financieras y del ámbito empresarial y social. Muchas gracias. Pues bien, en la mesa anterior, para que los que no nos pudieron acompañar, pues tratamos el tema de la educación, y una de las cosas que me queda muy claro es: sin libertad no hay educación, ¿no? Igual aquí lanzarles una primera pregunta, a ambos la misma, primero las damas, ¿no? Donde profundicemos en este tema de la libertad, pero bueno, ya en sus diversos ámbitos donde ellos se mueven. Igual, si nos quieren compartir algo, su experiencia personal, ¿no? La pregunta es: ¿la libertad que vivimos hoy, Rosana, es uno de los dones más preciosos? Muchas gracias por la invitación y por el honor de ser madrina de este primer encuentro Mérida. Siempre la libertad es uno de los dones más preciosos, yo diría. Entonces sí, es decir, yo soy hija de un hombre que al final de su vida ha dicho: yo todo lo que he hecho en estos 50 años ha sido apostando a la libertad de los jóvenes, y que además decía, después de la palabra Dios, libertad es la palabra más sagrada. Claro, yo esto no lo hubiera descubierto sola, ¿no? Yo he sido, cuando era niña, digamos, y aprovecho para dialogar un poco también con la mesa anterior, contando algunas cosas, ¿no? Entrando en diálogo. Yo, cuando era niña, digamos, casi, he sido encontrada, digamos, ¿no? Por una historia como un riachuelo de algo novedoso que estaba pasando en Italia y que me ha insertado en un río grande que hoy entiendo, después he ido creciendo en el tiempo, es el caos de la iglesia, ¿no? Y esto que decía antes yo lo escuché años después, ¿no? De don Giussani, que ya mencionó también Francisco, ¿no? Y yo, si bien he crecido en una familia católica, sin embargo, yo vengo de un contexto europeo muy distinto del contexto que ha sido descrito en la mesa anterior. Y entonces ahondo un poquito en esto, ¿no? Porque, como digo, veniendo de una familia católica, mi mamá con 35 años, viuda, con 3 hijos, entonces con la preocupación de educar, ¿no? Que no se perdieran estos hijos,
Pero yo de adolescente me empezaba a ser bastante insoportable por la inquietud de adolescentes y me acuerdo que un 10 de agosto, día de su cumpleaños, domingo, ella dijo, siendo que en la misa del domingo del pueblo habían dicho que iba a haber un paseo en el pueblo con los jóvenes, y ella me dice, por favor, vete, ¿no? Entonces, lo que contaba antes Jacobo, ¿no? Jacobo fue para irse de paseo, ¿no? Yo ni siquiera quería ir de paseo, fue mi mamá que me dijo, ya, quítate de la casa, ya, ¿no? Pero Dios tiene sus planes, es decir, yo ahí encontré a unas personas, una muchacha que tiene 17 años y me acuerdo que le dije, pero tú, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? ¿Cómo? Porque percibí algo. Yo soy la segunda de mis hermanos, ¿no? Y siempre he sido mi hermano más grande, me lleva solamente 2 años y medio, pero son aquellos años que cuando la hermanita te fastidia, ¿no? Entonces yo siempre he sido como ¿no? La que sobraba, ¿no? En las cosas de mi hermano. Y en este contexto yo cabía, no sé, y eso ya como me impactó, entonces, bueno, pregunté y esta muchacha me contó, me explicó qué era, yo obviamente no entendí, pero había algo que me atraía, ¿no? Y en todo aquel verano, ella era de Roma y había venido con sus hermanas a ver sus abuelos, y en todo aquel verano ella a diario transcribía la oración de vísperas con el papel carbón, porque todavía ahí en el pueblo no existían estamos hablando, digo, del siglo pasado, sí. Y entonces lo transcribía para que nosotros nos viéramos a jugar, etc. Y al final del día pudiéramos rezar juntos. Yo obviamente no entendía nada, ni me interesaba más, pero era como, no entendía, pero era algo que me atraía todo esto, ¿no? Ahora, de aquí que nació, nada más cuento 2 o 3 cosas del tema de la libertad. Era el año entre la secundaria y la preparatoria. Empecé la preparatoria en octubre, entonces, primer año de preparatoria, yo llego con 13 años, porque todavía no había cumplido los 14, y digamos que un mes después de empezar la escuela, eran los años de la política en la escuela, ¿no? En Italia. Yo con otra amiga hemos convocado a una asamblea los 300 estudiantes de toda la escuela, ¿no? ¿Yo por qué hice esto? Para decir que lo que yo soñaba en la vida no era un sueño, sino que existía en la realidad. Esta era la única cosa que me interesaba decir. No les cuento más lo que fue, esto es toda otra historia, ¿no? Lo que pasó después de la asamblea, interesante. Otro evento, otro punto, ¿no? Cuando entonces yo empecé a seguir lo que me atraía, ¿no? Y lo que me atraía era Cristo vivo que me encontró, que yo no sabía no sabía si me di cuenta, ¿no? Pero era sumamente atractivo, ¿no? Y dentro de una compañía humana, totalmente implicada con la escuela, con las elecciones, con las tareas, ¿no? Con todo lo que era. Tanto que invitamos a la persona, la compañera más extraña del salón, un poco extraña para nuestra mentalidad de 13 años, y bueno, a estudiar juntos, porque se estudiaba mucho juntos, después del 68 no se vivía solos, ¿no? Y terminábamos rezando vísperas, porque era como el signo de aquella cosa que nos había venido a encontrar, a buscar, y que no sabíamos. Bueno, y dijo yo, eran años que no rezaba, y para ella fue una cosa absolutamente nueva y novedosa, ¿no? Mi mamá estaba preocupadísima, nuestros papás estaban preocupadísimos que no se estuvieran lavando el coco,
Claro, ¿no? Porque ves los hijos cautivados, y por eso lo cuento, ¿no? Porque es distinto, católicas las familias, pero, ¿no? Era para seguir un encuentro de vivo, ¿no? Que nos había traído. Y segundo, brincamos otro como 8 años, ¿no? Voy a la universidad. Peregrinación, una de las experiencias era la peregrinación a Polonia, ¿no? Donde está la Virgen Negra de Częstochowa. Ok, un año hago la peregrinación, me encanta con otros universitarios. El año después hay el golpe en Polonia. Entonces, Polonia prácticamente después de Solidarność, después de todo el revuelo del, bueno, Juan Pablo II, Papa, después ahí el Papa va a Polonia, y después de venir a México, de ver que era posible una presencia, fue muy importante el viaje a México, fue a Polonia, Solidarność, solidaridad, es decir, fue, ¿no?, estallando hasta que, me parece, en diciembre hubo el golpe de Estado, es decir, ¿no?, los vecinos del este otra vez dijeron, este territorio no se mueve, es nuestro. Yo volví a hacer la peregrinación el año del golpe, ¿no? Solo que desde ahí entonces habíamos, allí ya teníamos relaciones, amigos del año anterior, y estas relaciones, amigos, había padres que vivían cerca de la frontera con Rusia, nos invitaron algunos, un par, a quedarnos para ir a visitar a sus comunidades. Yo, de 18, 19 años, ni siquiera creo que escribí una cartita. Dije a mis amigos, por favor, avisen a mi mamá que yo me quedo aquí 15 días más y después regresaré. No había celular, no había nada. Mi mamá, sola, sin mi papá, con la preocupación de estos hijos, yo supe después que ella convocó a los papás de otros amigos a la casa diciéndome, si fuera su hija, ¿qué harían ustedes con ella? ¿No? Entonces, y yo me fui cerca de Rusia, vi la frontera, entonces todavía no había caído el comunismo, y vi el otro lado, fuimos a conocer ahí a los parquianos y a los jóvenes, y regresé toda bien, toda feliz a mi casa, ¿no? Me espera. ¿Cuándo yo hacía esta? ¿Para qué? Para seguir lo que me había traído. Esto cuando digo libertad, y creo que con esto es decir, como que no era algo fuera de la iglesia, era dentro, sin embargo, era tan, el vino nuevo rompe las vasijas, ¿cómo se llaman?, ¿no? Los odres viejos, ¿no? Entonces, de generar preocupación, ¿ok? Y sin embargo, yo he seguido lo que me apasionaba, lo que era. Entonces, después retomamos lo de hoy. Les digo, a mí me impactó que cuando en febrero pasó lo que pasó en el 22 con Rusia y Ucrania, que un pueblo dejó su comodidad para combatir para su propia libertad en el año 2022. A mí esto, como europea, me impactó. No sé si se ha de aplaudir. Mi pobre mamá, pero mi mamá amaba mucho la libertad también. Este es otro capítulo. Guillermo, pues aquí tú igual inquieto, me imagino, de joven. ¿Qué nos puedes decir de la pregunta, igual la misma, ¿no? Lanzarte, la libertad que vivimos hoy, ¿es uno de los dones más preciosos? Por supuesto que sí. Inquieto de joven me sonó casi como que fue hace mucho tiempo, y sigo siendo joven. Sebastián, ¿qué pasó? Escuchaba a Rosana y su testimonio y mejor me olvido de mis notas. Sí, definitivamente es un don, y es un don divino, y se puede expresar con todas las palabras. Siempre he sido un buscador de Dios, y entonces también de libertad.
Y hoy coincido la libertad, si me permiten hacer este ejemplo, como una gráfica de Gantt, ¿no? Como que hay un alfa y omega en este concepto de la libertad. Recuerdo cuando hace 27 años fui papá, inicié a ser padre, hoy soy padre de 3, pero hace 27 años inicié con una bella hija. Recuerdo que fueron unos amigos a visitarla, pues tenía días de nacida, poco menos de un mes, y allá en plena sala, pues, obviamente tenía el famoso pañal y toda la cosa que debe tener, pero puso su cara de tigre y empezó a hacer su gracia delante de todos con fecunda alegría y su cara de león. Y la propia social me estaba comiendo porque por las visitas y todo, ¿no? Y yo decía, qué libertad tiene este bebé de que en plena mesa puede hacer lo que le dé su regalada gana. Esa libertad yo creo que va transformándose conforme va pasando la vida. Recuerdo cuando estaba en la preparatoria, eso sí ya tiene algunos años, y en filosofía, en ética, discutíamos el concepto de libertad. Y recuerdo que mi maestra de filosofía nos decía, la única libertad plena que existe es en tu mente. Es en tu mente porque allá puedes pensar lo que se te dé la regalada gana, de quien se te dé la regalada gana, y no estás en un tema de exposición de la gente que te escucha, etc. Bueno, pues entonces la libertad para mí empezó a ser un concepto más maduro, empecé a observar otro tipo de cosas. Y entrando a las confesiones, me parece que todos nosotros hemos nacido en un mundo privilegiado en donde tenemos opciones, y cuando tienes opciones, pues te ves en la libertad de elegir. El que les escucha viene de una familia de emprendedores. Mi papá, entre sus múltiples quehaceres y negocios, impulsó un negocio de campo en el cual yo viví muy relacionado en mi juventud y en casi puberto, a partir de los 16, 17 años. Conviví con gente sumamente sencilla. Por 3, 4 años que me vi muy vinculado en los temas del campo, pues, me acostumbré a comer en Tres Piedras, a comer con tomates asados, algunos frijolitos, a convivir con gente extremadamente sencilla, a aprender y ser moldeado por las lecciones naturales de la vida. Y también, ¿por qué no? Lo voy a decir, con ciertos disturbios estomacales, emocionales, de injusticia, ¿no? Pues yo tenía el privilegio de ir a una escuela, de tener una familia con recursos suficientes para atendernos médicamente, lo que fuera. Pero me fui cargando de ciertas cuestiones de dignificación de las personas. En el tema de las fundaciones, pues no tienes que rascar mucho para entender que quien impulsó una fundación para niños con síndrome de Down, pues tiene allá un tema correlacionado o así con un cáncer de mama o con lo que fuera. Y una vez me preguntaron en relación de la FEYAC, oye, ¿y a ti qué te movió? Y nunca me había puesto a reflexionar que 40 años atrás me movió las injusticias sociales que yo veía en el campo y en la gente más sencilla, y que se siguen viendo en muchos otros lugares. Pero entonces viene la libertad de elegir. No nos estamos confesando, ¿verdad? Y sé que lo están grabando, pero de manera. Tampoco es un secreto de Estado. El que les oye hizo entrevistas para hacer un círculo vocacional y entrar al seminario. Y de allá un amigo sacerdote de la familia como que me tomó como director espiritual y me ayudó a un proceso de discernimiento y que terminó, pues en lo que hoy es evidente, no fui cura. Y él me decía, mira Guillermo,
no te confundas en ser una buena persona o en elegir siempre por un bien común en ser sacerdote. O sea, no porque seas sacerdote necesariamente vas a ser una buena persona. Tienes que ser una buena persona donde estés. Ahora, hace mucha más falta laicos que profundamente se remojen y vivan una vida de apostolado. Y recuerdo que me lo decían y yo no lo entendía, y empecé entonces un proceso de formación personal que, como pueden ver, no he acabado, porque es un proceso de toda la vida, entender que es un camino, no es un destino, es un camino, y que me ha llevado ciertamente a tomar decisiones muy importantes, sobre todo desde la perspectiva empresarial. La formación para mí espiritual ha sido clave. Entonces entendí que mi maestra de ética y de filosofía en la preparatoria estaba todavía corta, porque puedes pensar lo que quieras, pero inclusive puedes pensar negativamente y lo que obtienes es una esclavitud en la cabeza. Entonces no es la capacidad de pensamiento lo que te da libertad, sino la capacidad de tu desarrollo espiritual. Como pues, director de talleres, como tallerista de Lección Divina, única y exclusivamente nos referimos a lo que textualmente Jesús expresa en la Biblia. Y no hay ninguna confusión cuando dice solo la verdad les hará libre. Y dices, bueno, ya me metí en otro rollo, porque salir del concepto de libertad y el concepto de verdad pareciera que eso es más difícil de resolver, y no es así. Porque se te aparece el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Moisés, que te dice yo soy. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entender y comprender las meditaciones divinas a través de Jesús, para mí me ha dado una libertad extraordinaria para tomar decisiones. Una libertad que poco podría sonar, correlacionarse con un mundo empresarial, con un mundo económico, pero que esa es nuestra vida y que Él efectivamente nos hace libres y es la única persona que nos puede dar una libertad plena, que normalmente está muy retada hoy, sobre todo, y lo escuchamos hace un rato en cuestiones de educación, porque la comunicación hoy con las generaciones es muy difícil. Mis hijas mayores dicen que el Facebook es para los viejitos. Mi hija menor, que es otra generación, me dice que el WhatsApp es de viejitos. Entonces, tantos canales de comunicación, y entonces, ¿cómo nos comunicamos? Me parece que si nos vamos a las bases de nuestra fe, para los que tenemos una fe en formación cristiana, tenemos un extraordinario vehículo en donde libremente podemos comunicarnos sin ninguna duda. Muchas gracias. Pasamos a un segundo momento. Esta niña que no la querían en casa. Vamos a ver si hay tiempo de ver un video, si se puede ver un video para que vean esta chica inquieta en qué está ayudando ahorita, y después volvemos con Rosana con una pregunta.
estás haciendo hoy en día. Y bueno, recapitulando sobre tu primera intervención, ¿no? Vimos que, como tú te describías, esta niña inquieta, ¿no? Que fue a la frontera Rusia-Polonia en plena golpe de Estado, ¿no? Pero siguiendo esto que tú habías encontrado, ¿no? Siguiendo lo que tú encontraste, porque te correspondía más a lo que tú eras, ¿no? Es decir, pareciera hoy algo a los jóvenes, ¿no? Difícil de entender, pero uno debe de luchar, de buscar esto que le corresponde a las exigencias con las que fue hecho, ¿no? Porque todos, sea mexicano, sea italiana, de China, donde sea, todos tenemos estas exigencias que nos constituyen en una forma elemental, ¿no? Entonces, tú tuviste un encuentro con tu amiga en Roma que te cambió la mirada y que te hizo ser hoy lo que eres, ¿no? Entonces, si pudieras compartir de esta mirada que tuviste, de esta amiga de Roma, a lo que haces hoy en día, si nos puedas compartir un poco más. Bueno, tanto es así que en China, que empieza, ¿no? Que en aquellos años en que yo, después de que fui a Rusia, uno de los imágenes que a nosotros más nos impactaba, creo que llegó también aquí, es de un estudiante, un universitario chino en la plaza Tiananmen, parado frente a un tanque, ¿no? Es decir, cómo la libertad, es decir, como esta lucha por la libertad, me explico. De hecho, yo he seguido lo que me atraía. Y la experiencia de libertad que he hecho es de la satisfacción de un deseo, ¿no? Que yo veía donde yo veía una promesa en lo que yo había encontrado. Y aquí entra el diálogo, bueno, también con, sí, una cosa que decía Jacobo antes, ¿no? Cuando hablaba de los límites, que me parece muy interesante el tema. Hace de 3 o 4 años yo he dejado de fumar, ¿no? Y he dejado de fumar porque no tenía cigarros a la mano, ¿no? Lo cuento como un ejemplo nada más, no como ejemplo, no tiene que ser ejemplo, es un hecho que me ha pasado, ¿no? Pero siempre que no los tenía y que no estaba aquí, dije, bueno, ¿para qué comprar algo que...? Y dije, ¿pero yo para qué fumo? ¿Por qué fumo? Y me dije, por el deseo infinito que tengo de vida. Entonces dije, pero yo esto lo tendré siempre. Desde aquí he dejado de fumar. Es decir, por ese deseo que tenemos, es decir, la libertad es provocada, es llamada, es atraída a través de las cosas, pero no hay cosa que sea suficiente, porque el deseo es infinito y estamos hechos para el infinito. Por eso entiendo que Giussani decía, después de Dios, la libertad es la palabra más sagrada, porque es aquella diálogo entre el infinito y el pequeño hombre, ¿no? Y por eso también la libertad, es decir, uno tiene que ver con la religiosidad y es también algo que espanta quien ejerce el poder mal ejercido. ¿Por qué pone un límite al poder? Porque, es decir, es un deseo infinito que no encuentra paz hasta que no encuentra lo que responde como infinito, lo que acerca a lo infinito. Entonces, yo hoy volviendo, ¿no? Entonces la cuestión del límite es un drama, yo lo entendí de adulta, ¿no? Porque un joven no aguanta un límite, porque siente dentro de sí toda la infinitud de este deseo y no sabe cómo gobernarla. Que por eso, según yo, puede ser sostenido solamente, es decir, el sacrificio del límite, un joven, yo creo, desde mi experiencia, lo puede aguantar solo
acompañado por alguien adulto que es autoridad en el sentido, ¿en qué sentido? La autoridad como el punto donde brilla de manera más evidente esta promesa que me atrae. Entonces ahí uno puede descansar. No sé si me explico. Por eso se necesita un padre, se necesita alguien, antes decía, alguien que esté dispuesto a dar la vida por ti. Un padre, porque un padre, una madre, que puede ser un amigo grande, me explico, es alguien donde tú ves ya más grande lo que tú deseas con este ímpetu infinito. No sé si logro explicarme. Entonces el tema hoy es, ¿existen estos adultos a los cuales se pueden hacer? Somos nosotros, porque aquí estamos. Es decir, este es el nivel del reto, me explico, que puedan ver personas no sin problemas, no sin... Y este proyecto impresionante, ha sido un proyecto, así digo, ¿no? Uno de los tantos que hace AFSI, yo AFSI soy representante en México, directora de AFSI, y uno de los proyectos es esto que hemos diseñado en el 2020 de formación de los jóvenes en habilidades blandas y acompañamiento a su inserción en el mundo laboral. ¿Okay? Era para la inserción en la cadena de valor de las energías renovables. ¿Okay? 2020, pandemia, todos cerrados y reforma energética. ¿Okay? Es decir, la destrucción de la propuesta. Tuvimos que reinventar todo y digo, desde el octubre de 2020, ahora hemos formado 960 jóvenes en 3 estados, de los cuales el 60% han encontrado trabajo o han empezado un emprendimiento. Y la cosa impresionante, es decir, precisamente para acompañar a estos jóvenes en el descubrimiento de sí mismos, que es la cosa que más les ha impactado, descubrir que tienen un valor, que tienen habilidades, capacidades, aunque si no tienen experiencias, que esas las pueden desarrollar y que tienen un valor. Y cuando un joven descubre que tiene un valor, no se tira a la basura, ¿no? Esto. 2, acompañarlos a ingresar en el mundo del trabajo. Porque los puntos de paso son los puntos críticos, ¿no? Donde uno percibe toda la incapacidad, la fragilidad, el miedo a la novedad. Después de la pandemia no sabíamos ni dónde encontrar a los jóvenes, ¿no? Y por eso también en este documental hay muchos rostros, y los rostros hablan más que las palabras, ¿no? Y no es que todos sean doctorados, es decir, como ven, trabajo de cocina, trabajo de, y aquí está también una colaboradora, Amaranda, que trabaja aquí en Mérida sobre esto, ¿no? Entonces, esto ha sido, con AFSI también hemos trabajado, por ejemplo, el tema de la migración de los niños menores en movilidad humana a través del país. Es decir, hemos desarrollado un modelo educativo para que donde los menores, porque en un fenómeno como la migración en México, es tan grave el fenómeno que los niños son invisibles, porque los problemas son enormes. Y el tema es, ¿y los niños qué? ¿Y los menores qué? Hay quienes están atentos a ellos, entonces intentan captarlos para otras actividades. O nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, un modelo educativo que pueden implementar los voluntarios que van a un albergue, los hermanos mayores con los hermanos más chiquitos, precisamente para que no sea un espacio vacío, sino que para que también un momento tan dramático como es la migración, que tú eres desarraigado y tienes enfrente el futuro y en medio pasas a través de violencias, puede ser un momento que contribuye a construir tu persona. Y esa es una mirada sobre la persona que
que yo he descubierto desde la historia que he venido a encontrarme cuando yo era niña. Termino diciendo que uno de los puntos que me daba tranquilidad, porque mi mamá, santa evidentemente, ¿no? Porque entiendo ahora con el dolor de estómago, que me daba tranquilidad cuando yo hacía cosas de este tipo, ¿no? Era, bueno, de todas maneras, por enorme que sea la tontera que hago, no puede borrar el hecho de que yo soy su hija. ¿Ya? Y eso me daba al fondo paz. Pero esto es importante, es decir, porque es indispensable para ser libre tener un punto certero de pertenencia y tener adultos enfrente, no sin problema, pero que arriesgan para jugar esta sed que tienen dentro, que es la sed de libertad. Para contradecir a Nietzsche que decía que los católicos eran como todos los demás porque el ideal para ellos era la comodidad igual que para todos. Sí, gracias, muy amable. No sé si estamos listos para ver un video de Guillermo y luego ya entramos de lleno. Okay. Tal vez ya nos conoces por el delicioso sabor de nuestro pastor, pero esta vez vamos a voltearla con la tortilla. Para empezar, queremos que conozcas a Elías. Él es el encargado de gestionar todo el trabajo que hacemos en la finca San Edmundo. ¿A poco no sabías que teníamos una finca? Porque a nosotros nos gusta partir de la vocación del suelo. El principal sustento de la finca es la pitaya, por lo que el cóctel que llega a tu mesa ha sido elaborado con el menor consumo de recursos naturales como el agua. También fomentamos el desarrollo de las comunidades de abejas, de las cuales obtenemos la miel para tus hot cakes y para el aderezo de tu ensalada caribeña, así como la polinización de nuestros árboles de limón, proceso crucial para la reproducción de las plantas, las cuales mantendrán un crecimiento controlado al dejar pastar libremente a los carneros. Tenemos un área diseñada para nuestro futuro centro de acopio, donde nuestros aliados del campo podrán hacernos entrega del fruto de su trabajo, como Don Tomás, que ya es parte de nuestra cadena de valor. En la finca trabajamos en el aprovechamiento de los residuos a través del compostaje de lombrices, logrando que las cáscaras y semillas de aguacate, abono de ganado y papelería residual se conviertan en tierra fértil, productiva y sana para hacer crecer nuestros deliciosos ingredientes, los cuales serán seleccionados y recibidos en la planta procesadora de los trompos Marlet. Una vez transportados los ingredientes de la finca y de nuestros aliados, son procesados bajo estrictos protocolos de calidad e inocuidad para convertirlos en productos finales de los trompos, donde posteriormente serán entregados. Esta etapa es posible en gran medida gracias a los paneles solares, los cuales convierten la luz solar en electricidad para su uso en toda la planta. Aquí nada se desperdicia. La materia orgánica se separa y se envía de vuelta a la finca para su procesamiento y compostaje. Cabe recordar que todo lo producido como la carne, salsas y vegetales se mantendrán frescos gracias a la cadena de frío, proceso indispensable en la transportación de alimentos. Él es Francisco, está sacando los residuos, cumpliendo con la separación de vidrio, cartón y PET en sus respectivos depósitos. Esto es todo lo que se va, incluyendo la debida separación de las tapitas de plástico. Así es como nos aseguramos a que todo lo que llega ha cumplido con los estándares de calidad e inocuidad, conservando el sabor que te encanta. Nuestro compromiso comenzó desde que iniciamos y se nos reconoció desde 2014, 2017, 2020, 2023 y seguramente muchos años más. Somos una empresa que, además de sostener prácticas de responsabilidad social con nuestros grupos de interés directos, también hacemos un gran esfuerzo por modelar a productores del campo el manejo ético del agua, la regeneración del suelo, transferir conocimiento técnico y profesional y hacer comercio justo en comunidades. Nos tomamos muy en serio nuestro compromiso ambiental con la sociedad y la sostenibilidad de nuestra empresa, ya que las prácticas sostenibles son posibles en cada etapa de los procesos. En los trompos también servimos al medio ambiente y le sonreímos a la sustentabilidad. Pues muy interesante y como que en tu primera participación dijiste esto, que te quedaste con el tema de que te movió la injusticia, ¿no? Entonces como ver el video, que además no estaba planeado, fue espontáneo, se los prometo, ver cómo respondía, ¿no? Ahorita viendo lo que dijiste, que
que te movía la injusticia social y cómo ver que lo hayas transformado. Bueno, una primera observación. Pero igual, te quería hacer una pregunta, tampoco está planeada. En tu vida, ¿no? Con este diálogo, con este amigo, ¿no? Que te dijo, que te vio, ¿no? Que a lo mejor tu zona de confort era en el seminario y él te dijo, no, es más bien yo te veo por acá. Y con esa libertad tú te moviste y hoy en día ver lo que se ha construido a través de esos encuentros que se van dando en la vida es bello, que además no es porque lo diga yo, lo dice mi hijo, que es su restaurante favorito, no porque estés aquí, pero la pregunta es cómo vivir esto de la libertad, con esta libertad que tú te has movido y todo, tú como empresario, cuando tienes que cumplir ciertos, pues digamos, objetivos de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo involucrar a todos? Aquí hablamos de libertad, pero dentro de una empresa tenemos que tener un horizonte en común, ¿no? Entonces, ¿cómo se juegan esas dos palabras en el mundo empresarial? Por supuesto. Hace un momento escuchamos que la universidad es un ente de formación, de algunos que no les queda de otra, ¿no? Casi los mandan, ¿no? O vienen socialmente y otros vienen realmente a formarse. Lo decía aquí el director. Pero la escuela también, perdón, la empresa también es una oportunidad de formación. La empresa es un ente que por naturaleza genera valor. Es una naturaleza. Empresa que no genera valor no es empresa. Oye, ¿genera valor? Sí. O genera solo utilidades. Que esa es la diferencia. Tenemos como empresarios la libertad de definir mi empresa como generador de utilidades. Y punto, que se acabó. No van a encontrar ese video, perdón por el comercial, en ningún lugar porque no es público. Lo tuvimos que documentar para temas de acreditación y certificaciones medioambientales. Pero no es público. Porque lo hacemos dentro de la libertad de una congruencia. El sacerdote que te refieres, Sebastián, y lo he compartido, es un sacerdote que siempre me alentó a que tuviéramos una empresa que rindiera muchos frutos, que sea generosa y que esos frutos se compartieran. En primera instancia con tus primeros grupos de interés, con tus colaboradores, con tus proveedores. En una ocasión llegó, él era obispo, tenía sido obispo en Jalisco y luego obispo de Celaya, siendo obispo de Celaya, yo lo llamo a su presencia. En una ocasión llegó al restaurante y cuando logré detectarlo, él estaba mucho tiempo sentado allá, nada más observando. El restaurante estaba llenísimo. Entonces me acerqué, Monseñor, ¿de qué hora llegaste? No te había visto. Y me dijo, ¿cómo manejas la envidia? Era así un tipo disruptivo, ¿no? Y antes de decirme, hola, buenas tardes, acabo de aterrizar. ¿Cómo manejas la envidia? Me puse a llorar nada más con la pregunta. El Señor me conocía y me sentó y me regaló una lección hermosísima y me dijo, a ver, Guillermo Memo, todos, sin excepción, estamos llamados a la riqueza. Y obviamente no nos estamos refiriendo a una riqueza de ceros en la cuenta bancaria, ¿no? Sino a nuestra riqueza de plenitud, ¿no? Y tú tienes 5 panes y tus 2 peces, como todos. Si todo lo que tienes lo pones a chambear, vas a terminar en la riqueza, vas a terminar en la abundancia. Elige siempre por la abundancia, porque Dios es abundancia. No te vaya a pasar lo de Adán y Eva. Eso sí, no toques esa manzana. Nunca vayas sobre un colaborador y sus derechos. Nunca vayas sobre un proveedor y que tú te comas sus utilidades. Nunca le vayas a dar gato por liebre a un cliente. No hagas lo de Adán y Eva. Y vas a ver la plenitud y vas a ver la abundancia. Plenitud y abundancia que
sostenidamente tratamos de hacer y distribuir en medida también de la que Dios nos permite, y que aquí voy a abrir un pequeño paréntesis y se los voy a confesar, porque fue un tema que también Rosana acaba de abordar. Y no tengo ningún problema por compartirlo, pero prácticamente perdí todo, lo pongo entre comillas, respetuosamente, durante la pandemia. Tuvimos que cerrar 7 restaurantes, abrimos otros, nos fue mal en plena pandemia, las tuvimos que cerrar. Cerramos 7 de manera definitiva, abrimos 6 de manera provisional, de esos 6 tuvimos que cerrar 5. Teníamos a 1.300 personas dadas de alta en el Seguro Social. Dada mis convicciones en una crisis de salud, dije no los voy a dar de baja en el seguro, aún no les puedo pagar todo su sueldo. Eso me llevó a una decisión que terminó endeudándome brutalmente, y de que cuando empecé a ver la luz al final del túnel, todavía hace poco, supe que iba a ser un duro proceso que iba a llevar al menos 5 años. Y el duelo de este sentimiento de pérdida también fue un aprendizaje de decir, óyeme, todo el tiempo has estado pensando en los demás, todo el tiempo, si no hubieras puesto tanto dinero en esa obra, si no hubieras puesto tanto dinero o tantos recursos aquí, si no hubieras ayudado a tanta gente, ¿verdad? A lo mejor hoy no estarías pasando las de Caín con tus saldos financieros y con tus pasivos bancarios. Hoy, delante de ustedes, les digo que Dios provee y que me volvió a regalar una lección de vida, porque lo que perdí, que fue muchísimos millones de pesos, no es absolutamente nada en relación a lo que me dio en un reencuentro con mi familia, en el valor de la familia, en las decisiones que mi esposa, mis hijas tuvieron que tomar dentro de su libertad, dentro de una crisis familiar, financiera, empresarial, dentro de la congruencia, y pienso a responderte, Sebastián, que se habían vivido durante 25 años de empresa, poder sentarse con grupos de colaboradores y decir, señores, esta es la situación, ustedes la conocen perfectamente, aquí nunca hay esto y esto, hay solo esto. Aquí, hasta acá puedo llegar, ya vendí estas propiedades, hasta acá voy a llegar, y hasta aquí llegamos. ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes se van? Este proceso fue purificador para la empresa, para nuestra familia y para mi espíritu. Hoy, verlo 5 años en retrospectiva, solamente me hace pensar en un agradecimiento de que tratamos, ¿verdad?, de ser congruentes siempre con nuestro qué hacer, y de que esa fue la mayor fortaleza en la adversidad que nos tocó enfrentar, y que esta libertad de decisión, optando siempre por un pensamiento comunitario, por un pensamiento en los demás, por incluir a productores del campo, nos dio una fortaleza que muchísimas empresas en el mundo, en nuestra industria, muchas, miles, no lograron salir en las mismas circunstancias en las que nosotros estábamos. Entonces, esta libertad de optar conscientemente en un discernimiento espiritual guiado es rentable. Es rentable. El ejemplo, la perseverancia, la congruencia, y que voltear a ver al prójimo es voltear a ver a la verdad. Y la verdad es la que nos
da estos momentos de plenitud. Plenitud que esperemos algún día todos podamos gozar post-mortem. Pues ya llegamos a nuestro fin del encuentro Mérida, agradecido con las participaciones. Me quedo con algunas frases de ustedes, igual de la mesa anterior, ¿no? En la de educación se hablaba de un profesor como meramente transmisor de conocimiento versus un profesor que mira, como nos decía Francisco, Jacobo, como nos compartía de su experiencia personal el padre Juan Pablo, que han sido mirados y por lo tanto acompañan a esos nuevos estudiantes, ¿no? Pero por una mirada genuina, gratuita que han recibido, ¿no? Y pues aquí con nuestros amigos de este panel, pues muy agradecido porque decía Rosana que ella seguía el atractivo, es decir, esta promesa de la cual tenemos todos exigencia de cumplimiento, la seguía porque a través de ella miraba algo más grande, ¿no? Y a través de este encuentro, hoy en día puede ayudar a tantas personas en la fundación. Y con Guillermo, ¿no? Esta libertad de decidir utilidad versus valor, que igual aquí entra educación, formación, ¿no? Que uno cómo toma esas decisiones dentro de la empresa y cómo puede impactar y ayudar a tantos colaboradores, pero igual, como él comentaba, ¿no? En su vida ha tenido una serie de encuentros que la han desafiado libremente y que le han hecho ser la persona que hoy es, y su familia, que igual muy bella. Y pues bueno, nada más agradecer en primer lugar a la Universidad Anáhuac Mayap, al maestro Jacobo, un aplauso porque aquí a nuestros patrocinadores, a I Love Chocolate, a Quick Digital, que nos ayudaron con toda la impresión de los folletos, etc. Obviamente, sin nuestros panelistas no hubiera sido posible este hecho. Rosana, que vino ayer, llegó a las 12 de la noche de la Ciudad de México por un atraso, pero bueno, aquí presente Guillermo, nuestra primera mesa, guiada por Pedro, el maestro Jacobo, Francisco, que se conectó desde Madrid, y por supuesto el padre Juan Pablo. Un aplauso. Y gracias a ustedes por acompañarnos por este espacio de libertad. Y a Sebastián, que se arriesgó a lanzar armas, pero olvidando nuestro foro que nos acompañó.